Bueno, muy bien, periodismo digital siglo XXI específicamente, hoy en la zona de La Guada me encuentro con el presidente de AFE, don Ernesto César, el doctor Ernesto César, obviamente, bienvenido Ernesto, un fraternal saludo y bueno, vamos a empezar un poquito en este caso, contanos acerca de tus orígenes en La Valleja y qué representa para vos el departamento de La Valleja. Bueno, el departamento de La Valleja, departamento donde tú bien dices, soy oriundo, es un hermoso lugar de nuestro país, con un potencial enorme que se está trabajando, que tiene que ver muchísimo con la historia del ferrocarril. De hecho, una de las líneas ferroviarias lleva el nombre de la capital del departamento de La Valleja, la línea Minas. ¿Cómo no? Y bueno, Minas y La Valleja en su conjunto es un territorio de gente muy amable, muy accesible, del interior, con un sistema productivo vinculado a la ganadería, vinculado a los granos, vinculado obviamente a la industria arrocera. Al Portland también. Al Portland también. La explotación de minerales es lo que le da también el nombre a la capital del departamento y vinculado al turismo. Claro. Por lo tanto, el desarrollo productivo en la zona y el desarrollo productivo en servicios turísticos son, te diría, como los dos ejes fundamentales del desvelo de los gobernantes de turno. Y ahí, obviamente, que el transporte ferroviario tiene su protagonismo. Doctor, ¿cómo se dio tu vocación por la abogacía? Bueno, sería un poco extenso. Pero así más o menos a grandes rasgos. Bueno, siempre me interesó en la vida personal saber dónde estoy parado. Ajá. Y conocer los instrumentos, sobre todo jurídicos, para aprender a defenderme en la vida. Ajá. Siempre consideré, creo que tuve esa madurez desde adolescente, sí, de que estudiando y conociendo, sobre todo en este caso, las normas jurídicas, que es lo que me dio la capacidad para poder trabajar y conocer, sí, iba a estar mejor preparado para resolver problemas. Ajá. Y el tema de la gestión pública siempre lo tuve presente. Y bueno, la gestión pública, el derecho, el área contenciosa, que es donde yo me capacité y trabajé toda mi vida. Sí. Bueno, son todos instrumentos que a uno le dan seguridad para caminar en la vida y para poder resolver mejor las vicisitudes y los problemas que se presenten. Y la verdad que no me he equivocado, porque hoy por hoy, siendo presidente de AFE, creo que todo el pasado en cuanto al estudio académico en la facultad y experiencias anteriores que hemos tenido nos han resultado muy útil para tomar decisiones ante problemas y dificultades difíciles que tiene naturalmente todo este tema del modo ferroviario y su instrumentación en el Uruguay. Doctor, La Valleja brinda y brindó grandes talentos en ciertas gente, en este caso gente talentosa en ciertas áreas para el país. ¿Te gustaría al final de tu gestión como presidente quedar en la mejor historia de AFE? ¿A quién no le gustaría? Lo conversamos con el director Bouvier, que justamente comparte el directorio con nosotros, que también es oriundo de la ciudad de Minas, y siempre nos plantea, tenemos que hacer algo sí o sí por la localidad, en tono de broma, ¿no? Porque si no, ya nunca, es la primera vez en la historia de AFE que hay tres directores del interior. Tres directores del interior. William Kellan por Soriano, tanto tú como Bouvier de La Valleja. De La Valleja. Y creo, habría que chequearlo, es la primera vez en la historia que AFE tiene una gerenta general mujer. Ajá, qué bárbaro, increíble. Y Ernesto, la particularidad, eso mismo te iba a preguntar, que en este directorio hay tres directores provenientes del interior. ¿Fue un acierto para acordar ciertas políticas ferroviarias entre el oficialismo y la oposición? No sabría decirte,
siempre Bouvier, cuando conversamos, me dice, no me trates como director de la oposición. Ajá. No le gusta el término oposición. Claro, Creo claro. que es muy adecuado porque en realidad somos directores. Claro, claro. Creo que el término más bien oposición es más bien un término parlamentario. Ajá. En un ámbito de parlamento, de debate. Sí, claro. Y en los ámbitos de gestión, la palabra oposición suena, no sé, a mí me suena particular a trancazo. Claro, claro. Y yo creo que el rol, en definitiva, lo que sí tenemos que asumir es que tenemos de pronto tal vez visiones diferentes desde el punto de vista ideológico, político, pero que deben de confluir en lo mejor para AFE. Ajá. Porque realmente cuando nosotros ingresamos a esta empresa, notamos carencias muy importantes, dificultades muy serias, y si no tiramos todos del mismo carro, el barco no avanza. El barco no avanza, no se conduce adecuadamente, y bueno, las olas provocadas por las tormentas son muy altas, y el barco no se puede perder de rumbo. O tambalear. Es más, el barco debe de tener un rumbo. Claro, eso te iba a preguntar, Ernesto, y una pincelada de con qué AFE y SELF te encontraste al asumir. En situación crítica, diría en términos médicos, te diría en CTI con movimientos vitales comprometidos. Me hago eco de las palabras de los gerentes. Cuando ingresé estaba el gerente Borges, Jorge Borges. Y bueno, sobre todo son palabras del gerente general de SELF, Alexis Herchuni, actual gerente. La encontramos muy comprometidas. Las circunstancias son históricas. Y bueno, tuvimos que tomar acciones muy comprometidas de organización, de orden, de tratar de que ambas empresas puedan cumplir con el cometido legal. Es decir, toda empresa para ser viable debe demostrar poder cumplir con los cometidos mínimos que la ley le asigna, la Constitución. Y eso no se estaba cumpliendo a cabalidad. Hubieron que reforzar áreas muy importantes de la administración. En el caso de AFE hubo que reforzar porque estaba totalmente desmantelada la unidad de gestión de bienes inmuebles. Y sobre todo procedimientos y fortalecimientos que tuvieron que ver con, la gerencia y la unidad de planificación y presupuestos, finanzas, es decir, todas áreas muy importantes. El año pasado fue un año de construir los objetivos estratégicos, de construir los presupuestos operativos y de trazar el rumbo. AFE no contaba tampoco con profesionales de primera línea, que son profesionales necesarios, básicos, para poder trabajar. No contaba con un arquitecto, no contaba con servicios jurídicos, no contaba con escribanos, por ejemplo, una jurídica con una sola abogada, trabajando con todos los temas de AFE. Y bueno, la encontramos con muchísimas dificultades operativas que por suerte hoy ya se van causando. En 2026 ya podemos decir que son temas solucionados. En algunos casos en vías de solución, pero muy, muy pronto de solucionarse. Y ya tenemos las empresas armadas para trabajar. Presidente, ¿se están auditando en el interior los inmuebles de AFE, es decir, la cantidad de inmuebles, es decir, estaciones, todo, para hacer un inventario, que es lo que, digamos, AFE antes adolecía de tenerlo, digamos, en los expedientes electrónicos y todo? Sí. Bueno, como todo el Estado en su conjunto tiene un tema con el inventario de bienes inmuebles. Acá yo quiero hacer la precisión de que AFE no es la única empresa o entidad estatal que tiene esta dificultad. Pero sí AFE es la AFE histórica, debe de ser de las entidades estatales que más cantidad de bienes inmuebles tiene en todo el país. Y esto obedeció a que AFE, llegó a todos los puntos del territorio nacional. Y bueno, la situación de nuestros bienes inmuebles es muy delicada. Y nunca AFE pudo
resolver, encaminarse hacia la... O encauzarse también. Encauzarse hacia la construcción de un inventario de bienes inmuebles, y fue siempre muy caótica la administración de los mismos. En algunos casos la administración nunca llegó. Hoy tenemos instrumentos tecnológicos que nos permiten tener esperanza, alentar en que podemos avanzar en un inventario, y por eso estamos trabajando en un convenio con la Dirección Nacional de Topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Sí. donde vamos a instrumentar en AFE un software que es compartido con el Ministerio de Transporte para georreferenciar los bienes inmuebles de AFE, y a partir de allí saber claramente cuál es su afectación, su administración, su destino, y asimismo poder cargar información sobre aspectos que son muy importantes, como por ejemplo individualización de planos, números de padrón, individualización de escrituras públicas. Y bueno, afrontar todo un desafío. Tú sabes que cuando los ingleses, la empresa inglesa transfirió propiedades a AFE, al Estado uruguayo, lo hizo, como decimos, de pleno derecho, sin identificación de número de padrón. Claro, Por lo tanto, muchas de las estaciones ferroviarias carecen de número de padrón, y por lo tanto ya eso es de base una limitante para el inventario. Estas situaciones las vamos a tener que ir corrigiendo, pero hoy ya estamos encarando la licencia para obtener este software, y en conjunto con el Ministerio de Transporte llevar a cabo una tarea que nos permita ir construyendo un inventario fiable. No es que AFE no tenga un inventario, sino que para los organismos externos de control, le hace Tribunal de Cuentas, Auditoría Interna de la Nación, no es un inventario confiable, porque la realidad es muy dinámica y muchas veces los procedimientos para inventariarlos no son lo suficientemente confiables. Presidente, ¿cómo ilustraría, si fuera un transgresivo, las propuestas de la Unión Ferroviaria para reactivar las áreas de pasajeros, de carga y de infraestructura? Son propuestas muy atendibles. Nosotros tenemos un diálogo muy fluido con la Unión Ferroviaria, en la persona de su presidente, Washington Sánchez. Obviamente tenemos ahí algún matiz con digamos, la celeridad de dar los pasos. Obviamente los trabajadores organizados, como también los apasionados del ferrocarril, como es mi caso, con toda la legitimidad del mundo, buscan resultados lo antes posible. Y bueno, la verdad que hemos transitado décadas donde los resultados queridos no siempre han estado a la vista, y por eso todo requiere de un orden y de una planificación, y de tratar obviamente de negociar con otras entidades del Estado. Por ejemplo, con la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, que tiene una gestión macro de la economía, de las empresas públicas, y de definir prioridades para el país. Y bueno, con ellos también hay que conversar mucho y explicarles sobre las posibilidades de AFE. Porque las empresas públicas tienen que ser empresas eficientes. Y para poder conseguir a veces el financiamiento querido, a veces cuesta. Y cuesta, pero también es necesario ser serios en la planificación, que la propuesta sea técnicamente avalada, y que sobre todo tenga un retorno o económico, o social, o de ambas facetas, digamos, ¿no? Ernesto, las remesas de Rivera, Paso de los Toros, Nico Pérez, Bellavista y los talleres de AFE de Peñarol que se abrieron el año pasado, ¿se pueden recuperar todo eso y por ende reactivar todo eso, ya que hoy en día su estado lamentablemente es doloroso como está, sobre todo la de Peñarol también? Sin duda alguna. De hecho, estamos trabajando para eso. Se están concretando ya desde el año pasado inversiones en términos de hacer un estudio técnico
de la viabilidad de esas remesas y Sí. del destino que se les va a dar. Para eso ya hemos instrumentado estudios de consultoría, sobre todo porque nos genera esperanza Sí. lo que se ha plasmado en el presupuesto quinquenal Ajá. vigente, Sí. que es la reactivación de la línea Río Branco Sí. y lo que tiene que ver con obras específicas para el mantenimiento de las líneas Tacuarembó-Rivera y lo que tiene que ver también con aspectos vinculados a la línea Minas. Ajá. Y bueno, hay una realidad. El ferrocarril central, la línea de ferrocarril central, que hoy nos hace ser ejemplo en América Latina, en realidad no estaría el proyecto del todo finalizado si no realizamos acciones de mantenimiento en lo que es su consecución hacia Rivera. Claro, claro, sí. La viabilidad del modo ferroviario es hacia el puerto de Montevideo y desde el puerto de Montevideo hacia los ramales que van hacia el litoral y hacia el norte. Pero como hay que dar pasos concretos, lo importante ahora es que estamos trabajando en reactivar todo lo que tiene que ver el transporte de carga hacia el norte. Por lo tanto, revitalizar, dimensionar y realizar obras en Tacuarembó es como objetivo fundamental de la administración, lo propio en Rivera y ni que hablar en Peñarol. Sí, sobre todo la apertura de los talleres, ¿no, Ernesto? Exactamente. Sí. Para eso tenemos que pensar también en las posibilidades de incorporar personal, por ejemplo. Exactamente, y las posibilidades que vamos a tener con la carga en esa zona, si bien lo vamos a hacer a través de SELF, sabemos que está todo como en un mismo predio, claro. Y ver las posibilidades con pasajeros. Pero yo te alentaría que ya estamos tomando acciones concretas en Tacuarembó y en Rivera. Y bueno, las vamos a seguir tomando. Tú mencionabas Nico Pérez, ni que hablar, es una zona de una gran vocación logística. Sí, y enclave, obviamente, ferroviario. Y eso es parte de lo que veníamos hablando de la pregunta anterior, el inventario de bienes inmuebles. Saber cuál es el destino que se le va a dar acá, porque las remesas no son las mismas las del siglo pasado, obviamente, las actuales. Claro, los trayectos, la modalidad en que se opera con el acopio de cargas no es lo mismo. Entonces van a haber predios que ya no van a tener esa vocación logística y van a haber predios que no las tenían y que ahora capaz que las tienen. Por eso es muy importante todos los trabajos de acopio y de mantenimiento de material rodante. Por lo tanto, las remesas, los talleres, enfocamos en su remodelación es en lo que estamos. Y sobre todo te menciono Tacuarembó, porque allí tenemos un proyecto fuerte para tratar de darle un shock al mantenimiento del material rodante que tenemos. Para eso hemos hemos solicitado la asistencia de ALAF, Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles. Más que hubo un seminario que la semana pasada, que yo estuve presente allí. Hubo un seminario y en definitiva en lo previo ALAF nos puso a disposición expertos de 3 empresas muy importantes, operadoras ferroviarias argentinas, que hicieron un relevamiento del material rodante en los coches motores que tenemos apostados en Paysandú, en Montevideo y en Tacuarembó. Esto es hablando de pasajeros. Sí, los coches de MU y uno Fiat. Y justamente en el marco de ese seminario nos hicieron una devolución de cuál es su estado y vamos a trabajar en la contratación de estos servicios, ya sea para poder hacer un trabajo a fondo en el mantenimiento de los coches motores y al mismo tiempo para capacitar a nuestra gente, de manera de promover una medida a corto plazo, que es tratar de que lo que tenemos pueda funcionar de la mejor manera para brindar un servicio público adecuado, y fue muy fructífera
esa actividad y la devolución que nos han hecho. Presidente, y en materia de recuperación de salones Fiat, por ejemplo, los más grandes que van, digamos, engarzados con las locomotoras Alstom, que a veces están en Peñarol o en otros lados, ¿se pueden recuperar eso? Por ejemplo, en los talleres de Paysandú se recuperó en el periodo 2015-2020, se recuperaron salones Fiat allí. Sí, nosotros estamos manejando trabajar los servicios de pasajeros con coche motores, Sí. al estilo de los DMU. Sí, pero en este caso son los salones Fiat, obviamente en ese caso, diferentes. yo creo que pudieran tener algún destino que Sí. tenga que ver con una especie de corridas Especiales, turísticas, claro. especiales desde el punto de vista histórico y patrimonial. Ajá. Y en este sentido nosotros hemos tenido una buena experiencia con CEFU, Sí. que nos han podido recuperar vagones que están situados en Peñarol. Sí. Han habido actividades interesantes el año pasado con corridas especiales que han ido en principio desde Peñarol a Manga. Sí. Tuvimos una corrida desde Peñarol a Toledo. Ajá, sí. Bueno, el episodio del traslado de la locomotora Sí, Amigues. hacia la estación Migues, Sí. donde yo quiero destacar que hubo una gran colaboración. Sí, de que AFE. tú estuviste allí también. Contanos las sensaciones, Ernesto. Y la sensación fue de aprendizaje primero que nada, de Sí. alegría, Sí. y te diría de sorpresa, porque yo no vengo del modo ferroviario. Ajá. Yo vengo del derecho. Claro. ¿Pero alguna vez viajaste en tren, Ernesto? Nunca había viajado en tren. Ajá. No me tocó la época. Claro, claro. Pero en realidad uno está Sí. aprendiendo de lo que es la mística ferroviaria. O esa esencia. Y la hermandad Ah. ferroviaria. Y todo lo que ha calado muy hondo en la gente, que yo no comparto, porque algunos dicen, no, pero lo que pasa es que esto de la emotividad es solo de los viejos, te dicen algunos. Ya. Y yo no creo que sea así, Claro, claro. sino que esos viejos transmiten de generación Ese en legado. generación, y hoy tenemos nuevas generaciones muy jóvenes que están muy comprometidas con la historia del ferrocarril. Y entonces para mí es como una novedad el hecho de ver esa fiesta, como también lo viví en Gregorio Aznares el Sí. año pasado con la inauguración de un museo ferroviario. Sí. Y eso a los gestores públicos que hoy estamos recalando en AFE nos llena de motivación. Porque en realidad la historia del ferrocarril no puede entenderse Claro. sin la historia de AFE. Claro, obviamente. Y eso para nosotros, AFE es una marca Sí. que está en el corazón de la gente. Y entonces uno entiende que cada vez que toma una acción a favor de la empresa, tiene el respaldo de una gran cantidad de compatriotas. Presidente, ¿cómo tomaste la designación cuando obviamente te avisaron que tú ibas a ejercer la titularidad de AFESELF? ¿Te causó sorpresa? ¿Te causó, digamos, impacto? ¿Cómo lo tomaste ese momento? Bueno, lo tomé con sorpresa. Yo en realidad, cuando se me propuso la posibilidad de tener Sí. una actuación en el gobierno presente, Sí. era para un destino vinculado al Ministerio de Transporte. Ajá. Formalmente se me había planteado. Yo ya tuve una experiencia de gestión Ajá. en el Ministerio de Transporte Sí. como director Sí. entre el 2010 y el 2015, Sí. el gobierno Mujica. Sí. Fue una experiencia muy importante, muy importante en lo personal y muy intensa. Claro, sí, sí. De colaboración directa con el ministro de la época. Sí, Pintado, Enrique Con Pintado. Enrique Pintado. Ahí pude tomar contacto con algunos aspectos vinculados al modo ferroviario. Fue la época en que se creó CELF, cómo no, 2011. ferroviario. 2011. Entonces yo toqué algunos temas vinculados con el modo ferroviario. Sí. Pero no pensaba venir a AFE. Ah. Y al final, vaya a haber circunstancias que yo las desconozco. Sí. Me plantearon y yo lo vi como un gran desafío, porque me había tocado tener experiencias en gobiernos departamentales, en ministerios, Sí. pero nunca en una empresa pública. Ajá. Y una empresa pública es diferente y es un desafío. Sí, claro. Porque es otra forma de gestionar. Son otros los cometidos, las competencias. Claro. Y la verdad que fue un gran desafío. Y lo tomé con
como con mucha alegría y responsabilidad. Ernesto, y la cuestión de la estación central, digamos, ¿cómo lo ves hasta el momento? Digamos, ¿cuál es el punto de partida, si es que lo hay? ¿Cómo ves a futuro lo que se puede venir ahora sí prácticamente, que es las gateras para la estación, y que por lo bajo se menciona la palabra que todo el mundo desea? Sí, bueno, la que deseamos, La que deseamos. en realidad como presidente de esta institución, realmente el camino es el de tratar de poder visualizar qué posibilidades hoy tiene el país, Sí, para que ese emblema, ese sí, edificio histórico patrimonial pueda seguir vinculado en algún punto con el modo ferroviario. claro, claro. Más allá que pueda ser un punto multipropósito, Sí, sí, sí. pero yo creo que está todo sobre la mesa, Sí, porque estamos viviendo un momento de mucha revolución, sí, en sí. el sentido de que hoy por hoy el modo ferroviario, Varía, digamos. lo ha dicho el propio presidente de la República, es el futuro del Y país. coincido, sí, Y sí. yo agrego que donde pasa la carga hay una oportunidad para pasajeros. Claro. Y yo creo que si los estudios técnicos que el Ministerio de Transporte lleva adelante puedan abrir una ventana para que pueda vincularse con el modo ferroviario de un futuro, si es que ojalá que la estación siga permaneciendo en manos del Estado, yo creo que ahí va a haber una oportunidad importante para el turismo patrimonial, histórico, que lo están experimentando distintos países, ¿no? Sobre todo países de la región, Argentina y Brasil. Todo lo que tiene que ver con el tren turístico de pasajeros lo están trabajando muy bien, ya sea tren turístico, tren habitual. Y Pero trenes bueno, para el área metropolitana también, de cercanía. Sí, pero principio tienen las cosas. sí, Por lo pronto es una buena noticia que el Ministerio de Transporte esté gestionando, porque ese edificio, más allá de todo, está vinculado históricamente al transporte, y que hoy esté gestionado por el Ministerio de Transporte, o sí, que sí. lo empiece a gestionar en su totalidad el Ministerio, es una buena noticia. Y a partir de esta buena noticia Sí, hay que ver el desenlace judicial, claro, claro. y hay que ver qué proyectos el país puede asumir en un escenario de restricciones, digamos, ¿no? Ernesto, ¿qué opinión formada tenés con respecto a la mega obra del ferrocarril central entre Montevideo y Paso de los Toros? Bueno, es una obra que hoy nos está mostrando como uno de los países ejemplos en América Latina, por lo menos. Claro. Hemos participado de encuentros y actividades con ferroviarios argentinos, Sí, bolivianos, brasileros, sí, que han destacado no por una cuestión de simpatía, sino porque los números, las estadísticas marcan sí. que le ha dado un impulso que pone al Uruguay en la vanguardia, ¿no? Claro, sí, sí, sí. El año pasado, según le pudimos escuchar al director nacional de transporte ferroviario, Waverley Tejera, Sí, se rompió el récord histórico del transporte de carga por ferrocarril, casi claro, alcanzando las 2 millones de toneladas. claro, sí, sí. Se rompió el récord histórico, y es, digamos, un tramo que funciona con mucha vehemencia, Sí. 24/7, de día y de noche, y se ha implementado una tecnología que, si bien se ha considerado por algunos expertos que tal vez es una tecnología muy relevante en el sentido de seguridad, pero creo que es la óptima, eso genera alguna dificultad a las operadoras en materias de inversión, pero bueno, son dificultades que hay que asumirlas como desafío, pero lo cierto es que le ha dado soluciones al país, soluciones en términos de competitividad, en términos de retirar camiones, miles de camiones de las rutas nacionales, soluciones en términos de seguridad, Sí, claro. a pesar que de vez en cuando hemos tenido alguna noticia de siniestralidad. Y lo que queda ahora es compatibilizar Sí, sí. ese tramo en Montevideo, Paso de los Toros, con el resto del país, sobre todo el norte, Ajá. Tacuarembó, Rivera, que es
la otra parte del área estratégica Sí. que va más allá del proyecto UPM, ¿no? Presidente, en el segundo gobierno del presidente Vázquez se tuvo todo pronto para recuperar el ramal de 141 kilómetros entre Algorta y Fraiventos por mediante PPP. ¿Se puede surcir esto en esta gestión y que el tren pueda llegar a Fraiventos, mismo que tú tuviste encuentros con el intendente de Río Negro, Guillermo Lebrato? ¿Estuvieron hablando de esta cuestión? Sí, hoy es una pregunta importante para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ajá. que es quien está de alguna manera planificando Con el plan maestro ferroviario, la claro. Sí, un plan maestro ferroviario que está en construcción, Sí. se está trabajando en él, Sí. pero sí te digo que hacia la línea Salto Grande, Sí. de alguna manera es un tramo que tiene que estar en la mirada a mediano y largo plazo, Sí. porque este negocio implica poder hacer circular mercancías Sí. más allá de las fronteras, Argentina, Paraguay, a través de Salto Grande, Rivera hacia Brasil. Sí. No, de los estudios que hemos realizado y de las conversaciones que hemos tenido con el intendente, Sí. ahí con Fraiventos tenemos un tema de volumen de carga. Ajá. Que todavía los estudios no están dando. Claro, en cuantía no. Resultados óptimos. Claro, sí, sí. De todas maneras, como yo siempre digo, en el modo ferroviario nada está descartado, pero no está, entendemos, dentro de la prioridad. ¿Eso significa dejar de lado el tema? No, tenemos que trabajar para seguir manteniendo los predios logísticos, Ajá. para seguir manteniendo la vía. Se pensó en algún momento de trabajar en un escenario regional, sí. de modo logístico regional. Sí. Y bueno, no se descarta, no está como para hacerlo en lo inmediato. Presidente, destacame los acuerdos entre AFE y la cadena de supermercados Tata y hace poquito con Accesa, empresa conexa Antel, también para el departamento de Artigas. Bueno, se enmarca justamente en lo que tiene que ver con una nueva modalidad de administrar el patrimonio inmobiliario de AFE. Sí. Nosotros nos encontramos al inicio de esta gestión con dos situaciones, sí. vinculadas a empresas que persiguen fines de lucro, sí. Una empresa privada 100% y otra empresas públicas, sí. que estaban, poseyendo bienes propiedad de AFE, y sí. AFE no estaba teniendo recursos en contraprestación. Claro. Y somos una empresa que necesita hacerse de recursos genuinos, claro, para poder afrontar los nuevos desafíos. Por lo tanto, fuimos hacia un diálogo que en algún punto no fue fácil. Ajá. Para poder convertir esa situación en una situación arrendaticia, donde AFE pueda percibir ingresos para invertirlos en sus objetivos. Claro. Estoy hablando de que el arrendamiento con Tata seguramente esté por encima de los $11.000 mensuales. Ajá. Y el de Accesa a monto superior a $3.000. Sí. Y bueno, nosotros estamos trabajando para que esas situaciones se conviertan en oportunidades para la empresa. Presidente, ¿qué se puede desprender de los encuentros que mantuviste con el intendente de Rivera, Richard Sander, el intendente de Flores también, y también el intendente Enciso de Florida, a grandes rasgos? Bueno, eso a grandes rasgos es otro lineamiento que tenemos en esta administración de AFE, y es el de contar con los gobiernos departamentales como aliados estratégicos para justamente poder recuperar estaciones, por ejemplo. Promover medidas que impliquen conservar nuestro patrimonio y brindarles un mejor destino, y al mismo tiempo, donde les toque, poder promover el tren de carga y el tren de pasajeros habitual o turístico. Claro. Y entonces es algo que nos ha dado muchísimos resultados, porque realmente hemos visto en los gobiernos departamentales mucha receptividad, inquietudes y conocimiento. Y desvelos también. Muchos desvelos. Y entonces hoy AFE no tiene el músculo
músculo necesario Claro. para poder atender todas las situaciones. Sí, sí. Y si los gobiernos departamentales nos ponen a disposición funcionarios, si nos ponen a disposición puestos de trabajo, Sí. Y servicios que nos permitan poder sostener ese patrimonio, Sí. y obviamente que ellos también nos piden algún bien inmueble que le podamos dar Como contrapartida, claro. para poder ya sea prestar servicios departamentales, Sí. o ya sea también promover justamente los museos ferroviarios. Sí, claro. Y entonces hay variadas situaciones, y sobre todo situaciones vinculadas a un tema tan candente como el tema de la seguridad Eso en general. Eso te iba a preguntar, Ernesto, con el tema de la seguridad, por ejemplo, mismo en los predios de los talleres de Bellavista, digamos que hay gente lamentablemente y que nos duele, lo digo a título personal, que estén en esa situación y que, digamos, rompieron uno de los tejidos sobre el costado de la calle Eduardo Carvajal e incluso se han metido para adentro. ¿Se puede hacer algo, Ernesto, en materia de seguridad? Estamos trabajando al respecto, tratando de tener un enlace con el Ministerio del Interior. Ajá. Y en lo concreto con la institución que dirige las políticas de convivencia y seguridad ciudadanas, que están a cargo hoy de Víctor Aval. Doctor Víctor Aval. Sí. También con la colaboración en este caso de Carabiner. Ajá, es sí. decir, los grupos vinculados a la operativa del Ferrocarril Central, a su mantenimiento, a las operaciones, porque creemos que el tema de la seguridad en esos espacios particular como Carnel y Bellavista tiene que ser mancomunados los públicos con lo privado, sí. mancomunados con la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, sí. y mancomunados con el Ministerio del Interior. Claro. Por eso hemos tenido muy buena receptividad y estamos trabajando en conjunto. De hecho, el mes pasado hubo una reunión con todos estos actores para entre todos poder promover acciones concretas, claro. en el caso a caso. Lo pensamos hacer en Bellavista Carnelli, lo pensamos hacer en Peñarol, lo pensamos hacer en algunas estaciones del interior. Se implantó, por ejemplo, la seguridad en Manga, que en el periodo pasado, digamos, se discontinuó. Exactamente. Además, el ministro del Interior me dijo que era de Manga él, o sea que tiene que conocer. Es criado ahí. Claro. Y algunas estaciones en el interior, como la del 25 de agosto, Santa Lucía. Que sufrió un incendio hace un tiempito atrás. La solución no es fácil, pero el objetivo es tratar de precaver las situaciones que vivimos el año pasado en materia de vandalismo y en algunos casos invasiones de ocupas de nuestras estaciones, en algunos casos por motivos que tienen que ver con las circunstancias del invierno, y otros casos lamentablemente para otras finalidades reñidas con la ley. Ernesto, y con la estación de Pan de Azúcar también en Maldonado, que sufrió un incendio también, digamos, se pretende recuperar, porque está en el convenio de la anterior administración, recuperar estaciones. Ahora quedan 4 por recuperar, ya que se inauguró la de Gregorio Osnares, la de Pan de Azúcar, que está dentro del acuerdo entre AFE y la Intendencia de Maldonado. ¿Se pretende recuperar también en esta gestión? Bueno, justamente el día miércoles por la mañana voy a tener una reunión en Maldonado con el intendente Abella. Muy buena primicia. Sí, él está muy interesado para reflotar el convenio marco que la administración pasada firmó. Sí. Tiene algunas ideas vinculadas a las estaciones que nombraste. Claro, San Carlos está, Pan de Azúcar, José Ignacio y Garzón. Y Garzón, sobre todo en Garzón, él ha manifestado alguna inquietud. Ajá. Vamos a ver qué sucede en esa reunión, pero seguramente vamos a contar con un convenio marco. Nosotros estamos siendo muy vehementes con la firma de estos convenios. Ya firmamos convenio marco en Canelones, en La Valleja, en Río Negro, en Rivera, Flores, en Flores, en Florida. La Valleja también, tu departamento. Estamos ya casi, la mitad de las intendencias ya las tenemos conveniadas. ¿Y pretendés alcanzar todo el país, Ernesto? A todo nuestro departamento. En la medida de que los intendentes se avengan, sí. Te diré que en algunos casos no ha sido fácil. Claro, claro. Porque ha habido que explicar sí. cuál es la modalidad de trabajo de esta administración. Sí. Soy un presidente de mis funcionarios que lo sabe, que le gusta recorrer
le gusta. Te gusta estar en territorio, como me quien gusta, dice. como todo, en general es característica de los que somos del interior. Coincido. Además sabemos cómo movernos, conocemos a la gente del interior. A mí ya me tocó en la gestión que estuve en el Ministerio de Transporte a recorrer muchas veces los municipios. Ajá. Y yo lo disfruto mucho, pero un presidente, un directorio, si no recorre y no se embarra los pies, si no se empapa, como dicen, es muy difícil encontrar la solución en el caso a caso, porque solamente visualizar, y me he llevado algunas tristezas, ¿no? Ajá. Porque hemos visto situaciones que realmente eran indignantes. Uno ni se imagina que en este país pueden suceder determinadas cosas. Y la verdad, y esto me hago cargo de lo que voy a decir. Sí, adelante, Ernesto. Que en el año 87 esto haya dejado de funcionar y el Estado no se haya hecho cargo de las consecuencias del daño de servir. Claro. Yo he estado en lugares donde los propios vecinos me han dicho, como en Estación Solís, que hicimos un acuerdo con el Ministerio de Defensa, desmalezamos la Estación Solís. Los vecinos me aseguraron que desde el año 87 nadie había cortado una rama. Atención, muy buena primicia esa, Ernesto, Y cuando uno escucha eso y ve que las malezas superan el techo de la estación, lo poco que queda del techo, uno no puede creer que esas cosas sucedan, y suceden. Ernesto, ¿se puede contemplar, ya sé que obviamente esto es competencia del Ministerio de Transporte, pero el tren turístico, por ejemplo, conectar Sudiers con Parque del Plata como mínimo, ¿se puede implementar ahora en el acuerdo que se hizo con el gobierno de Leniani? Bueno, porque son 23 kilómetros nada más para reparar. Por un lado, como tú bien dices, son todas cuestiones que estudia el Ministerio de Transporte, sobre todo en el sentido de la viabilidad que ofrece la vía ferroviaria. Claro, obviamente, sí. Todo lo que tiene que ver con el modo ferroviario, cuando se transporta carga hay que ser muy atinado y tenemos que prever situaciones, pero cuando se transporta vidas humanas, hay que ser muy celoso de la seguridad ferroviaria. Sí, obviamente. Y si bien el Ministerio está haciendo sus estudios, AFE como empresa también está haciendo los suyos. Claro. Yo te diría que se encuentra en el radar, pero todavía no dentro de las prioridades. Para nosotros en AFE la prioridad, aunque sea para algunos algo tal vez mediocre, es mantener lo que tenemos. Claro. Mantener lo que tenemos significa evitar que perezca. Claro. Y la verdad que en la situación que encontré, los coches motores y el servicio de la línea Tacuarembó-Rivera, está más para perecer que para continuar. Claro. Y en esto hay que hacer un reconocimiento a los trabajadores que operan la línea día a día, porque se encuentran con dificultades mecánicas y sobre todo... O situaciones límite. Situaciones límites en la vía, con el tema de la cantidad de malezas alrededor de la vía que existe. Hoy por hoy... Sobre la faja de vía, claro. Sobre la faja de vía, y tenemos alguna buena noticia. A ver. Es que la ley de presupuesto derogó el literal D del artículo 33 del TOCAF, que prohibía que AFE pudiera contratar directamente a una empresa pública o estatal para poder hacer, por ejemplo, el trabajo de desmalezamiento de vía. Y hoy, una vez que se derogó, este gobierno derogó esa norma, estamos haciendo gestiones con Carabiner para que Carabiner pueda hacer ese trabajo de desmalezamiento. Porque una de las cosas que nos plantearon estas empresas que peritaron el material rodante es que una de las principales causas del deterioro de esos coches motores es los residuos de malezas que quedan en los coches motores cuando están permanentemente golpeando con esa vegetación. Pero Ernesto, también AFE cuenta con material incluso para desmalezar la faja de vía. ¿Se puede complementar, hacer una mixtura entre lo público y privado? Bueno, tenemos algún material que está detonado, alguna cosa lo tenemos en talleres de CEL. Sí, claro. Sabemos cuáles son las experiencias del pasado respecto de algunas compras que se hicieron y que no funcionaron. Los funcionarios de CELF
se han puesto como desafío recuperar Ajá. algún material ferroviario que tiene que ver con el desmalezado. Sí, que lo hemos visto. Sí, Están trabajando en eso, sí, pero la realidad es que tampoco tenemos la cantidad de funcionarios suficientes. Tenemos un problema importante en esto y creo que todos los actores estamos de acuerdo con que me parece que la vía tiene que ser que una empresa se ocupe por lo menos en lo inmediato en ese trabajo. Ernesto, ¿y se pretende incorporar personal en esta gestión, además de material rodante, tanto para pasajeros como para carga en el caso de Self? No de cualquier manera. Sí. Sí, está previsto porque es necesario Sí. Que ingrese recursos humanos y recursos humanos calificados. Ay, claro, claro. Porque una de las cuestiones que nosotros tenemos bien presente es que el modo ferroviario del siglo XXI no es el mismo que del siglo XIX. Sí. Y hoy por hoy tenemos un gran debe en materia académica. Claro, ¿no? claro, En claro. materia formativa. Sí, sí, y sí. tenemos que estar acudiendo a las experiencias de países Sí. extranjeros que hoy por hoy, en algunos casos, están en condiciones de brindar su experiencia y su conocimiento. Sí. Pero ojalá que la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica del Uruguay, la UTU, pueda empezar a acompañar Sí. lo que tiene que ver con el retorno del modo ferroviario Uruguay, porque precisamos personal capacitado, capacitar a nuestra gente. Necesitamos contar con ingenieros que nos permitan saber que se está trazando un camino. Y hoy por hoy el mantenimiento, un adecuado mantenimiento de la vía, como adecuado mantenimiento de los coches motores, una adecuada gestión, Sí. es lo que hace que el servicio se brinde de manera óptima, digamos, ¿no? Y nos falta todavía. Presidente, el acuerdo marco interinstitucional de AFE con ANCAP firmado en 2021, que dejó el anterior gobierno, ¿se va a implementar en esta gestión? Hemos tratado de implementarlo. Sí. Lo hemos conversado con la presidenta de ANCAP. Cecilia San Román, sí, sí. Exactamente. Hay una circunstancia compleja por parte del ente que repercute directamente en el modo ferroviario, sobre todo en la operativa de Self, que fruto de situaciones externas a Self no hemos podido recuperar la actividad ferroviaria con el Portland. Es una lástima para el país, claro, sí. Desde distintos puntos de vista. Sí. Y nosotros con el directorio de Self y con el gerente general hemos tenido distintas instancias con el gerente de ANCAP, el directorio de ANCAP, pero bueno, a la espera de que ANCAP pueda destrabar la situación que tiene con FANCAP y con Zunca, y a la espera de poder reactivar el servicio ferroviario en una línea que está siendo mantenida, digamos, con especial atención en esta administración, y que hoy es una vía que ofrece buenas condiciones de tránsito, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, lo hemos querido implementar, pero no depende únicamente del gobierno, sino también de algunas cuestiones que tienen que ver con la operativa desde el punto de vista sindical. La ministra de Transporte habla de defender la soberanía ferroviaria. ¿AFE se puede defender y competir con, obviamente, en este modo open access, para obviamente encontrar esos nichos de carga y así poder defender la soberanía ferroviaria? Estamos trabajando para eso. Consideramos que AFE tiene mucho para aportar, porque si bien, como te decía hace un rato, se necesita renovar generacionalmente las capacidades técnicas, de igual manera nuestros funcionarios cuentan con una expertise ferroviaria. Claro. AFE tiene a través de su subsidiaria el único taller ferroviario, digamos, que puede trabajar para operativa que está por fuera del ferrocarril central, y también en el ferrocarril central, más allá que por tren tiene los suyos, en el resto del escenario, Self ofrece ese servicio de taller ferroviario que es muy importante, por ejemplo, para el grupo RAS. Sí, que incluso llevaron locomotoras allí a poner a punto. Las locomotoras están allí
Y bueno, para quien pretende operar, la Sí. experticia de nuestros trabajadores es muy importante, Sí, vital, y además porque podemos ser el complemento del privado. claro, claro. Porque el privado hoy no está en condiciones de invertir Ajá. en todos lados, Claro, sí, sí. sino que está en condiciones de invertir donde puede y donde ve que hay una oportunidad. Claro, claro. Pero para poner el servicio ferroviario, digamos, en valor, Sí. para que la cadena multimodal de transporte en Uruguay dé sus resultados, Sí. el Estado, el rol estatal, el rol público cumple un fin importante hoy por hoy y lo va a seguir cumpliendo por mucho tiempo. ¿Se pretende reponer, Ernesto, la señalización ferroviaria entre Peñarol y Toledo descuidada por el anterior gobierno? Obviamente, cuando en una primera etapa se repare el tramo entre Peñarol y José Pedro Varela en la línea Río Branco. Bueno, dentro del presupuesto quinquenal Sí. se está trabajando en justamente acondicionar. De hecho, nosotros el año pasado promovimos una licitación Sí. para poder realizar un mejor mantenimiento de las comunicaciones y señales en la línea Minas. Hoy por hoy es un trabajo en conjunto de AFE. Porque esto te lo digo a título personal, ven al banderillero, obviamente que no haya barreras, no haya campanitas sonando. Tenemos dificultades serias. Claro. Hoy por hoy legalmente es un cometido del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Claro, sí, desde 2022, claro. Pero todavía estamos en un proceso de transición, sí, donde la parte operativa continúa en AFE. Sí. Y bueno, estamos trabajando en colaborar en todo lo que podemos, inclusive ver las posibilidades de tercerizar, conceder el servicio de mantenimiento. Ajá. Para que esté mejor. Presidente, en materia del acuerdo con el gobierno de Leniani, ¿se puede recuperar la estación de Las Piedras que se cae a pedazos, lo mismo que la de Pando, además de, digamos, reparar los 10 kilómetros entre Margate y Santa Lucía para una eventual corrida de trenes de pasajeros o especiales también? Bueno, respecto de ese punto, estamos ahora a la espera de un plan que nos va a presentar la Intendencia de Canelones, que nos consta está trabajando de forma muy concienzuda en cuáles son sus posibilidades y objetivos. Sí. Entiendo que la estación Las Piedras está en un estado. Sí. Y vamos a ver cómo podemos mancomunar esfuerzos en ese sentido. Presidente, ¿alguna vez desde que asumiste el cargo fuiste por la biblioteca de AFE en Peñarol y tenés planes para fortalecerla para todos y todas y que le llegue a más gente? Bueno, visitamos la biblioteca de Peñarol. Actualmente tenemos un funcionario que se encuentra allí inventariando el material que tenemos en procura que de futuro podamos trabajar en una gestión de esa biblioteca acorde a los tiempos que corren. Y poder ver si podemos... Lo digo como socio también. Instrumentar algún esquema digital para poder acceder a la bibliografía que allí existe y sobre todo poder conservarla. La verdad que como tantas cosas la encontramos detonada en un estado de abandono absoluto y bueno, principio tiene las cosas. El año pasado la medida que tomamos es abocar a un funcionario para que haga un inventario, para que tome las medidas para que no perezca algún material que nos informaron que corría algún riesgo. De todas maneras, ahí está bueno trabajar con el municipio G y con la Intendencia de Montevideo, cual tenemos también previsto firmar un convenio marco para ver cómo podemos potenciar, junto con los servicios de la Intendencia, esa zona muy particular. Hay varios emprendimientos ahí cultural turístico también. Cultural turístico en Peñarol. Creo que AFE se tiene que sumar a eso. Presidente, ¿se pueden lograr convenios con los municipios del interior, obviamente? Ya me adelantabas lo del municipio G eventualmente, pero con otros se puede alcanzar en el trazado de la vía acá en Montevideo, también, digamos, por parte de AFE, para eventuales convenios en materia de trenes especiales o, en fin, otras cuestiones. Bueno, hoy la normativa vigente impide que los municipios puedan realizar realizar convenios con AFE.
contratos Ajá. con AFE y Ajá. con otras instituciones porque los municipios carecen de personería jurídica. Claro, claro. Por lo tanto, las contrataciones por ellos, Sí. y la representación de ellos, las tienen que hacer las intendencias. Ajá. Y por eso es que nuestro plan estratégico es con las intendencias, lo Sí. cual incluye Sí. en gran medida Sí. planteos de los municipios. Claro, sí, Porque sí. los municipios no pueden acordar por sí y lo tienen que hacer a través del intendente. Y por eso Sí. nosotros lo que hemos querido Sí. es ordenar el canal de diálogo institucional. Ajá. Y que los planteos, los municipios lo hagan al intendente y después a través de un solo canal, un único canal, Sí. podamos ordenar la gestión de los inmuebles. Presidente, ya las últimas preguntas para ir finalizando. ¿Se piensa hacer una campaña de bien público como se hizo a nivel nacional con el tema del ferrocarril central, en el tema de, obviamente, respetar cuando pasa el tren y todo, como exige la Unión Ferroviaria, pero en este caso para las líneas fuera quiero decir, del ferrocarril central, a las que obviamente el tren tiene que volver a llegar en la campaña profunda? Es una buena idea, como todas las cosas necesita de un abordaje técnico, Sí. porque también implica una inversión de publicidad en medios. Sí, sí. Nosotros justamente Pero en este caso sería campaña de bien público. es una campaña de bien público, pero también necesita una inversión. Ah, claro, sí, sí, coincido. Porque si bien es de bien público, sí. los espacios son limitados, sí. los minutos también, y para hacerla en serio, sí. yo creo que tiene que haber una planificación de medios, y por eso AFE en este momento tiene en curso un llamado de asesoría en materia comunicacional. Ajá. Para fortalecer sí. el área de comunicaciones de AFE, sí. que es otra unidad que la tenemos muy, muy complicada en su operativa por falta de personal. Y nosotros la queremos reforzar, claro. porque entendemos que es muy importante el hecho de que AFE pueda comunicar y hacerlo bien. Por eso una de las instancias que tuvimos el año pasado, fruto de nuestra gestión, es reformular y refundar la página web de AFE. Sí, sí, sí. De manera de que... Incluso con un nuevo logo institucional también. Un nuevo logo, y que pueda ser amigable, que las noticias de AFE el interesado las pueda leer sin dificultad, como también pueda acceder a todo el material que la ley nos obliga a publicar. Claro. Eso no es suficiente, es necesario reforzar el área de comunicación. Y área de redes sociales también hoy en día. Lo digo como consumidor de las redes sociales. Y hoy por hoy el consumo de redes sociales es fundamental. Entonces, hoy por hoy la comunicación cambió, hay expertos en comunicación que tienen que indicar hacia dónde debe ir dirigida y cómo, y por eso estamos haciendo este llamado para fortalecer esa área. Presidente, ¿se puede implementar un tren solidario como existe en Argentina desde 2001, por ejemplo, y se implementó acá en Uruguay en 2009, por ejemplo, cuando hubo inundaciones en Salto, que AFE puso un tren y vagones para llevar, obviamente, alimentos, ropa, etcétera, para gente que la pasó mal? ¿AFE está preparado para implementar un tren solidario en Uruguay como hay en Argentina, que se va a distintas provincias llevando distintas, obviamente, cuestiones para campañas solidarias? Bueno, hoy habría que estudiarlo. No adelanto una respuesta porque no hemos tenido sobre la mesa una situación puntual y concreta al respecto. Claro, claro. Detenerla se estudiaría, pero no estamos en las mejores condiciones actualmente. Presidente, en materia de pasajeros, por ahora lo que se maneja es el tramo Montevideo-Progreso en concreto. ¿Se pretende llegar a Pando y Empalme Olmos hasta 25 de agosto? Bueno, nosotros al inicio de nuestra gestión tomamos conocimiento de un estudio de factibilidad promovido por el gobierno francés a través de CETEC, que hablaba de dos posibilidades, una hacia Progreso y otra hacia 25 de agosto, siendo la más fiable la llegada a Progreso por distintos motivos que tienen que ver con el volumen de la población y las posibilidades de que sea un transporte eficiente. Claro, claro. Pero todavía no hay un plan demasiado concreto que nosotros conozcamos. Sé que está en la mirada del Ministerio de Transportes
y nosotros estamos buscando viabilizar algún instrumento Sí, de carácter jurídico para que AFE, si nos toca, sí. ojalá que sí, podamos tener alguna participación en ese emprendimiento. No lo quisiera adelantar en este momento porque está muy verde la idea, Sí. pero estamos buscando algún instrumento de financiación para poder adquirir este material rodante nuevo. Esa línea de pasajeros es sobre el ferrocarril central, Sí. por lo tanto se requiere de medidas de seguridad Sí. muy especiales. muy comprometidas, muy especiales. Y bueno, eso requiere inversión en coche motor, en material rodante que pueda circular por esa vía. Por eso, dentro de lo que es AFE, es un objetivo a mediano y largo plazo. Presidente, para captar más ingresos, ¿AFE podría brindar espacios en estaciones para que obviamente se pueda instalar publicidad o mismo en los coches motores por dentro o por fuera, ya sea con pauta oficial o privada, para, digamos, incrementar sus finanzas como en las épocas de otrora, como lo supo hacer? Sin lugar a dudas que sí, ha sido estudiado, lo queremos instrumentar. Primero tenemos que mejorar el servicio. Claro, obviamente. Porque mejorando el servicio y dando un servicio Acorde. se puede instrumentar algo que pueda retribuir al empresario que invierta en Claro, esa tasa de retorno. Pero está en la mira. Digamos, lo multimodal hoy en día, presidente, trenes con camiones, con puerto seco mediante y en el STM con boleto multimodal para el tren de pasajeros, ¿es factible o es una panacea? No, yo creo que no es una panacea, tiene que ver con instancias muy concretas, sí, para mejorar cuanto antes, sí, la movilidad, el tema de el espacio multimodal en la zona metropolitana, sí. lo ha dicho la ministra Lucía Echeverri, se ha encaminado todos los esfuerzos para que eso pueda suceder a la brevedad posible, y para eso se ha creado la Agencia de Transporte Metropolitano, sí, porque se necesita una entidad pública paraestatal que pueda gestionar de mejor manera esto que estás planteando, y por lo tanto yo creo que el Ministerio de Transporte está bien encaminado hacia eso. El tema del puerto seco, la Administración Nacional de Puertos ha venido trabajando muy de cerca el tema. Sí. Ha convocado a CELF en distintas instancias para poder conversar sobre todo con emprendedores del lado brasilero. Ajá. Por lo tanto, obviamente tiene que ver con este proyecto país del ferrocarril central, desde Montevideo a Paso de los Toros, pero también desde Paso de los Toros a Rivera. Y después para llegar a Salto y después conectar con Argentina y Paraguay. Pero el escenario de Puerto Seco multimodal en Rivera refiere básicamente a la demanda que tienen productores brasileros, sí, que ven con buenos ojos la viabilidad de que el puerto de Montevideo sea una mejor salida que pueda abaratar sus costos. Claro. Y esa instancia es la que hemos tenido mayormente contacto. Presidente, ¿se va a recuperar el acceso para los trenes de CELF al costadito de la pequeña terminal de AFE? Digamos que está sangrado desde 2019, como se pretende, porque está el acceso para el tren, obviamente, de por tren, el celulósico, pero ese otro se tiene que recuperar para, obviamente, los trenes de CELF puedan ingresar y después salir del puerto. ¿Eso está en la mira? Los de CELF, sí, y aquellos trenes que no sean de CELF, también, y a los cuales CELF les pueda vender servicios de mantenimiento. Ajá. Está pensado, está en el radar. Sí. Perfecto. Bueno, presidente, ¿algo más que quieras agregar o te haya faltado mismo agradecimientos o pedidos que quieras realizar? Bueno, primero que nada agradecerte a ti por esta oportunidad que me has dado de expresarte libremente como en el interior. De expresarme libremente y sentirme como de esas charlas que tenemos en el interior. Porque en el interior realmente AFE tiene su impronta en el interior de la República, su historia, y bueno, es ese interior profundo que necesita urgentemente de tener otro diseño del transporte multimodal, claro, y de lo que es la operativa de bienes y servicios, porque los emprendedores hoy por hoy necesitan que sus negocios sean redituables, eficientes,
y mejorar las condiciones de competitividad. Sobre todo las micro y pequeñas empresas. Exactamente. Y además se necesita de que realmente Uruguay sea un hub logístico de ingreso y egreso de mercancías, bienes y servicios. Y entonces el ferrocarril ya creo que se ha tomado conciencia, además con la experiencia que ya estamos teniendo con el ferrocarril central, que tiene mucho para aportar. Pero lo que ocurre en todas partes del mundo es que la inversión en materia ferroviaria es muy importante. Claro. El Estado realmente debe destinar recursos y está buscando cuál es el modelo para mejor viabilizarlos. El modelo Open Access es una política de Estado a la cual se ha ido independientemente de cuál ha sido el gobierno de turno. Se está trabajando para ir hacia ese modelo y estamos en un marco de transición. Hay algunos países que no han podido lograrlo hacer en los hechos, lo tienen en la norma, pero no lo tienen en los hechos, como es el caso de Argentina. Y por lo tanto es un gran desafío que requiere de mucha paciencia, mucha perseverancia, inversión y sobre todo mucha experticia. Porque el Estado uruguayo no puede darse al lujo de invertir al parecer. Tiene que invertir a la segura, a la que va a dar rédito. Y por eso yo creo que esta construcción del plan maestro que está llevando lanzado en 2025 el Ministerio de Transporte, que ojalá podamos tener un adelanto de sus conclusiones en el primer semestre de este año, nos va a ayudar. Y esto se tiene que ver desde el punto de vista sistémico, no desde el punto de vista de AFE por sí ante sí. Se tiene que ver la empresa dentro de lo que es el modo ferroviario. El modo ferroviario que cambió y el modo ferroviario dentro de la logística del transporte. Y toda la logística del transporte en lo que tiene que ver relacionado con el sistema productivo del Uruguay. Entonces, para eso tenemos que estar muy coordinados, muy enlazados y sobre todo muy en contacto con la gente de a pie que vive la historia en el territorio. Esto tampoco puede ser una argumentación académica que se desvanece cuando se pisa el barro. Así que, bueno, yo creo que estamos alineados en general en el gobierno, no he visto voces discordes ni problemas respecto al rumbo, y eso creo que es lo más importante. ¿Y un mensaje final para tu departamento de La Valleja, Ernesto? Bueno, respecto al departamento de La Valleja, departamento que yo no he egresado, no he migrado, porque sigo viviendo allí, mi familia vive en Minas. Ojalá que ese departamento y la región puedan ser partícipes de las instancias futuras respecto del tren. La Valleja está comprometida por la línea Minas y por la línea Río Branco, y sobre todo porque la primera etapa va hacia José Pedro Varela. Por lo tanto, el intendente de La Valleja está muy atento, el intendente de Florida también, porque ahí van a pasar cosas a la brevedad y va a ser para bien. Ernesto, ahora que tocaste Florida y La Valleja, ¿se puede pensar en los trenes turísticos a San Cono y a la Virgen del Verdún como hacía AFE hasta 2019? Estamos trabajando para eso y por eso es que hemos acudido a la asistencia de ALAF, porque en esto es fundamental el mantenimiento de la vía, que ya cada vez más pasa a ser una responsabilidad del Ministerio de Transporte, pero no menor el mantenimiento adecuado de nuestros coches motores. Y hoy por hoy nuestros coches motores han superado largamente su tiempo de vida útil en la gestión que tienen actualmente desde el punto de vista del mantenimiento mecánico. Nosotros aspiramos que, pudiendo inyectarle nuevos conocimientos, hacerles intervenciones a fondo desde el punto de vista de lo que es sus partes mecánicas, comprando repuestos nuevos, etc. Esos coches motores entendemos que van a poder tener más tiempo de vida útil, que los vamos a poder acondicionar, que les vamos a poner los logos de las empresas que tú mencionabas y que nos va a dar oxígeno para poder analizar la posibilidad de renovar material rodante
nuevo usado, que sería lo deseable. O incluso también, por ejemplo, el servicio Tacuarembó Rivera que vuelva a funcionar todos los días, porque hasta la pandemia funcionaba todos los días, después empezó a funcionar 2 veces por semana. Ahí creo que un pienso no vendría mal, presidente. Sin duda alguna, en la medida que nuestros coches motores Sí. puedan prestar un servicio adecuado, Sí. y la vía pueda tener intervenciones, está todo sobre la mesa. Bueno, gracias Ernesto, excelente nota, la verdad pasé un momento, la verdad, espectacular y coincido, y muchísimas gracias, y Periodismo Digital siempre va a estar a las órdenes, y obviamente con la camiseta, como tiene que ser, del Uruguay Ferroviario. Seguimos en contacto. Dale.